Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los especiales de Mega Noticias TVC. Soy Alejandro Piñón y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. México, le platico, es uno de los países líderes en la industria manufacturera en el mundo. Hoy, desafortunadamente, 45% de las empresas han visto mermada su producción por la crisis del COVID-19. Aquí le presentamos un panorama completo de lo que está viviendo esta industria que pide oxígeno a gritos. La industria manufacturera es el motor de la economía en México. De acuerdo con el INEGI, los 5 estados con mayor valor de producción manufacturera en el 2019 fueron Nuevo León, con 999.665 millones de pesos. Le sigue Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. La industria manufacturera en nuestro país comprende diversos rubros, desde empresas pequeñas como tortillerías, panaderías y molinos, hasta grandes conglomerados como armadoras de autos, embotelladoras, laboratorios farmacéuticos, maquinaria y equipo diverso. Somos manufactura médica, electrónica, aeroespacial, automotriz, autopartes, industria metalmecánica, agroalimentaria y todas las tendencias tecnológicas con aplicación para el mercado del consumo mundial. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, México es el 14º mayor exportador de mercancías en el mundo, después de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, Indonesia, Arabia Saudita y Canadá. La OMC reportó que en el 2018 México exportó 363 mil millones de dólares en productos manufacturados. 2019 también fue un buen año. Logramos de enero a septiembre del 2019 exportaciones por más de 194 mil millones de dólares. Al finalizar el 2019, las ganancias de exportación alcanzaron los 276.932 millones de dólares en nuestro país. Sin embargo, el 2020 no ha sido el año esperado para esta industria. La crisis mundial por el COVID-19 ha impactado de manera negativa al 45% de las empresas manufactureras en México por la falta de suministros, informó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. El líder nacional del INDEX, Luis Aguirre, estimó pérdidas en las exportaciones de este sector entre los 1.500 y 2.500 millones de dólares. De acuerdo con el INEGI, el personal ocupado en la industria manufacturera retrocedió 1.01% en febrero, representando su mayor caída en 11 años después de septiembre del 2009. Para hacer frente a esta crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, es una oportunidad para reactivar la economía en la industria manufacturera. Con ese nuevo acuerdo comercial van a llegar más inversiones a México y esto va a significar más crecimiento y más empleo y mejores salarios. México está en el top 20 de los países con mayor atractivo para la industria manufacturera. Una vez superada la emergencia por el coronavirus, aseguran los expertos, se abrirían nuevas oportunidades. Uno de los objetivos cruciales del nuevo TEMEC es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de México. Este es un objetivo por todas las partes aceptado y bien visto por nosotros. Por ahora, la industria manufacturera está en el centro de la crisis en el mundo. De acuerdo con la Comisión Europea, la guerra entre las dos economías manufactureras más poderosas, China y Estados Unidos, ha desencadenado una recesión comercial en el mundo que se agravó con la pandemia del coronavirus. La industria manufacturera en México podrá resistir los embates externos y estabilizar su producción en lo que resta del 2020 y el 2021, una pregunta que por ahora, según la Organización Mundial del Comercio, queda en el aire. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Esta semana el gobierno federal presentó el plan de reactivación económica. Algunas entidades han hecho su contrapropuesta. Por ejemplo, en Sonora ya se presentó esta iniciativa por parte del gobierno estatal. Vea usted parte de lo que va a implicar y cómo será este regreso gradual a las actividades. Fue casi un mes de incertidumbre ciudadana, luego de que existieran varias empresas que no eran esenciales para su funcionamiento, que buscaban la manera de producir sin arriesgar a sus trabajadores, por lo que los mismos obreros que se encontraban en la nómina de cada una de estas fábricas del sector industrial comenzaron a circular videos sobre la acción de estas compañías. En San Luis Río Colorado, hasta hace poco, se desconocía el acuerdo final entre los empresarios y las autoridades estatales encargadas de regular la apertura o cierre de estos lugares, puesto que se mencionaba solamente que se había discutido con ellas para que cesaran sus actividades. Joel Aguirre Illescas, titular de Conciliación y Arbitraje
en el municipio, menciona que debido al decreto establecido por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, con el plan de reactivación económica, podrían encontrar un veredicto final sobre una posible reincorporación laboral entre el 16 al 22 de mayo. Este protocolo es el que en los próximos días el gobierno del estado lo estará señalando, lo estará las reglas, los protocolos a cada empresa que van a reabrir paulatinamente y gradualmente. Serán las empresas que cumplan con los protocolos que elaborará el gobierno del estado. Actualmente en el municipio son 17 empresas enfocadas exclusivamente al sector industrial, de las cuales solamente 4 siguen en operaciones debido a sus funciones esenciales, como la realización de equipo médico o en su defecto, haciendo distintas actividades ajenas a su giro inicial. Por ello, se contempla que de estas 4 empresas, cada una maneja una población que actualmente trabaja entre los 20 a 25%, según fuentes del director del organismo promotor de desarrollo económico en el municipio, Mari Guevara. No, yo creo que los negocios están preparados para enfrentar la apertura de las mismas empresas. Ya desde antes de que se decretara el cierre de los negocios, ya habían tomado determinaciones en el tema de la prevención del COVID. Y luego las grandes empresas que siempre han tenido esos controles definitivamente están preparadas para abrir el momento que les digan, ¿no? Y algunas de ellas están haciendo ajustes para reforzar las medidas de seguridad para estar listos a partir del día 17. En cuanto a mano de obra, de nueva cuenta la población registrada que se dedica al sector industrial deriva de 15,000 empleados, representando un poco más del 7% en referencia a la población sanluisina y dejando así una derrama económica de 24 millones de pesos en salarios de manera semanal. A pesar de ello, si bien existe el decreto de la gobernadora del estado, la ciudad sanluisina sigue permaneciendo en primer lugar en casos de COVID-19, registrando 195 infectados y recientemente confirmada una defunción de un hombre de 53 años de edad, sumando así 20 fallecimientos. Con ello, el médico de la jurisdicción sanitaria número 6, Marco Antonio Ramírez Guacamatsu, afirma que las autoridades estatales serán quienes den el veredicto final sobre la operatividad del sector industrial. Yo creo que basado en eso se tomarán las decisiones en relación a la apertura, y acuérdate que la apertura tiene que ser gradual, regionalizada y en forma periódica. No puede abrirse inmediatamente todo al mismo tiempo. Obviamente en los lugares en los que haya más casos y defunciones como aquí, tendrá que ser con mucho más cuidado, tendrá que ser con mucha más regulación. A partir del 16 de mayo será la fecha donde cada municipio se dará una instrucción de reincorporarse a sus actividades, manejando un porcentaje estatal entre el 17 al 34% de comercios no esenciales para su reactivación económica. ¿Será seguro que San Luis Río Colorado comience dentro de este plan de reactivación o será prudente esperar más tiempo? Julio Espinosa, Mega Noticias. Oiga, pero ahí no acaba la cosa, porque también la industria textil pide auxilio inmediato al gobierno federal. Y es que hoy ya denuncian que no les va a alcanzar el dinero para poder pagar la nómina de mayo, la segunda quincena de mayo. Por lo cual, pues han visto detenido el sector, está paralizado, la gente no puede acudir a realizar su trabajo y la industria sin duda enfrenta una severa crisis. La pandemia COVID-19, que a partir de marzo inició en Sonora, agravó la crisis por la que atraviesa el sector maquilador desde finales del año 2019, consideró Gerardo Vázquez Falcón. El dirigente de Index en Sonora reconoció que aunque la pérdida de ingresos, así como el recorte personal se agudizó con el inicio de la pandemia, al concluir el primer trimestre del año, el sector ya venía arrastrando dificultades. Del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019, la tendencia de nuestras exportaciones se cayó por trimestre a tener exportaciones de casi 4,000 millones de dólares. Pero te puedo decir que traíamos 4,300 millones de dólares en el 2018 y nos venimos a 3,900. Para el cierre del año 2018, la exportación en el cuarto trimestre alcanzó los 4,800 millones de dólares y para el cierre del 2019 fueron 3,900 millones de dólares por trimestre. En cuanto a los efectos de la pandemia COVID-19, a partir de marzo de este año, explicó que uno de ellos fue la caída en la exportación de los productos de la maquila en un 90% a nivel nacional. Para el caso de Sonora, el nivel de exportación alcanza un valor de 17,000 millones de dólares y de acuerdo a las estimaciones, en el periodo de marzo y abril se perdieron exportaciones por 1,000 millones de dólares, es decir, una caída por el orden de los 2,000 millones de dólares tan solo en el ingreso por exportación. Agregó que en el total de este sector genera dividendos para la entidad por un valor anual de 50,000 millones de pesos al año. Esos 50,000 millones de pesos por año le quitamos mes y medio que dejaron de entrar al mercado de Sonora. Ese sería el primer impacto.
Estamos hablando de que son cerca de 4,000 millones de pesos por mes. Otro aspecto donde ya se notan afectaciones es en cuanto a la generación de empleos, donde ya se han recortado poco más de 2,000 trabajadores de las diversas plantas, estimando un potencial recorte de hasta 15,000 empleados de no tomarse las medidas necesarias. Pues ahorita ya llevamos 2,000 directos permanentes más los indirectos que corresponden a 4,000, o sea, ya ahorita ya Sonora ya lleva 6,000 empleos que ya perdió asociados a nuestro sector. Señaló que dentro del sector, las áreas más afectadas por el impacto de la contingencia sanitaria está el automotriz. Al respecto, el vicepresidente del Colegio de Economistas en Sonora, Marco Antonio Córdoba, explicó que antes del COVID se había presentado un crecimiento en el número de maquilas de exportación al contar con 237 unidades, un incremento del 5.9% en relación al 2019 cuando había 225. Explicó que previo a la pandemia, el sector generó 129.439 empleos, lo que representa el 19.9% del empleo total de la entidad, lo que habla de la importancia de la actividad productiva en la economía sonorense. Germán Contreras, Mega Noticias. Cuéntanos un poco, hasta este momento, ¿cuál podría ser el impacto, el balance de este impacto que ha tenido la epidemia de coronavirus en nuestro país y, en consecuencia, cuánto tiempo podría tardar en recuperarse? Sí, efectivamente hay que señalar que la industria manufacturera el año pasado se mantuvo estancada. Y aquí hay, digamos que hay dos razones que agravan el escenario para el sector de la industria por el coronavirus. La industria manufacturera depende del mercado interno y depende también de las exportaciones. Y en ese sentido, la debilidad en el mercado interno del año pasado y la debilidad en las exportaciones mantuvieron el sector estancado. Ahora bien, ¿qué pasa este año? Este año, sin duda alguna, la industria manufacturera ha caído. Y ha caído pues por ambas razones, porque el mercado interno se vio debilitado por efecto del coronavirus y esa misma debilidad afectó las exportaciones. Ahora bien, la industria manufacturera es un abanico de ramas de la actividad. Va desde la industria alimentaria, por ejemplo, la industria textil, como bien lo acaban de mencionar, la industria química, la industria electrónica, la industria de fabricación de equipo de transporte, que es la industria automotriz. Es una gama muy grande del sector manufacturero. Ahora, todas ellas, en el primer trimestre, si las juntamos, en el primer trimestre cayeron a una tasa anual de 2.8%. Ojo, hay que señalar que eso nada más depende del mes de marzo, fue el efecto coronavirus. Ahora bien, en abril y mayo vamos a registrar el efecto más profundo por el efecto de la pandemia. Y ahí nosotros estimamos que en este segundo trimestre la industria manufacturera caerá por ahí de 5%. Una cifra de verdad muy alarmante, dado que ya venía desacelerándose el año pasado, este primer trimestre cayó y este segundo trimestre ya con la pandemia de lleno va a tener una caída de por ahí del 5%. Complicado este panorama que nos pintas, Ricardo. Entonces, ¿cuáles serían las proyecciones a futuro? Nos han dicho que hay una gran preocupación porque muchas empresas corren el riesgo de perder contratos, de perder clientes. No se ha tomado en cuenta realmente que muchas de estas empresas, pues no se trata de que sea el producto final, sino que son de la cadena de proveeduría, tanto para Canadá como para Estados Unidos, como para otras regiones, y eso no se ha tomado en cuenta para la apertura de dichas empresas, que muchas de ellas han pedido se trate ya como una industria esencial junto con las industrias que ya se han reabierto, como lo es la minería y las autopartes. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuántas empresas corren el riesgo de cerrar por completo sus puertas? Y pues, ¿cómo estamos hablando en cuestión de empleos? ¿Cuánto se puede perder? ¿Cuál es el índice al que nos estamos enfrentando de desempleo? Sí, efectivamente, el panorama es gris por dos razones. Primero, porque no hay una reactivación en la actividad, es decir, la producción se ha detenido y no se ve o no se prevé que se reactive al 100% en el corto plazo. Pero una vez pasada esta situación, vino un segundo efecto, que es la caída en la demanda interna y también en las exportaciones o en la demanda internacional. Ahí la industria manufacturera se va a ver muy debilitada porque el país se va a terminar muy debilitado y la demanda de insumos, tanto para bienes de consumo final como de bienes intermedios, va a ser muy débil. Entonces, una vez que pase esta pandemia y se reactive la producción, la industria manufacturera se va a enfrentar a un mercado débil y eso va a generar que, al menos en lo que resta del año,
la industria de la construcción, la industria manufacturera siga estando en terreno negativo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del sector manufacturero en su conjunto? Representa por ahí de 1 de cada 5 pesos de producción del Producto Interno Bruto, es decir, es una gran cantidad de dinero que representa. ¿Cuánto genera la industria manufacturera en su conjunto? Genera por ahí de 15 millones de empleos, por ahí de 10 millones de empleos. Entonces, sí es una industria importante, sí impacta de manera importante al mercado y desde luego las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Son las más vulnerables porque son las que tienen menos capacidad de sobrevivir, menos financiamiento o menos acceso al financiamiento. Entonces, ahí lo que tendría que hacer el gobierno es generar primero que nada es levantar o hacer que se levante esta inactividad y después generar los programas a través de financiamiento necesarios para que esta industria, la pequeña y la mediana, sobre todo la micro, pequeña y mediana, no se vean afectadas por la falta de flujo de efectivo. Ricardo, ¿cómo cuáles programas? Por ejemplo, programas de financiamiento, por ejemplo, de la banca de desarrollo. Generar unos créditos o financiamiento tanto para reactivar la actividad económica como para fomentar o para garantizar los pedidos. Ahí eso es fundamental, la banca de desarrollo, para que la industria manufacturera se mantenga viva este año. Ese es uno de los principales programas. Ahora, el otro ya depende de la actividad económica y ahí es que el gobierno, más que apoyar directamente a la industria manufacturera, apoya toda la actividad económica del país para que una vez que empiece a crecer, pues los pedidos empiecen a reactivarse. Esas es, digamos, las dos medidas básicas, ¿no? Pero de entrada la principal es programas de financiamiento a la compra de insumos y programas de financiamiento para el apoyo a la reactivación económica principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa. Le digo que la crisis se viene fuerte y es que, por ejemplo, en Durango, una maquiladora del sector automotriz ha tenido que despedir a sus empleados. Aquí le presentamos esta historia y esto se va a replicar sin duda en varias entidades del país. Durango no escapa a las afectaciones económicas que causa el COVID-19 y que golpean al mercado global, pues al menos el 25% de los trabajadores pertenecientes a la empresa Yasaki en Durango serán despedidos debido a que en todo el mundo el mercado de la industria automotriz va a la baja. La empresa despedirá a un total de 800 trabajadores de las fábricas que operan en municipios de Durango, como Durango, Guadalupe Victoria y Pueblo Nuevo. El decreto establece que cualquier despido producto o relacionado con el COVID es un despido injustificado y por consecuencia tiene que haber la indemnización legal correspondiente. En este sentido estamos asesorando a trabajadores cuando así lo requieran. Yo les haré un llamado a que consulten con nosotros, con la Secretaría del Trabajo, la información, la oferta que les hace el patrón para evitar conflictos laborales. Por otro lado, en protesta porque solo les pagaron el 55% de su sueldo, los empleados de una maquiladora de Gómez Palacio, Durango, realizaron un paro de labores, lo que se veía venir por los efectos del COVID-19. La empresa es Bull Denim y produce telas y mezclilla. Según la denuncia de los y las trabajadoras, ganan 800 pesos a la semana y solo recibieron 500. Otros, que habitualmente perciben 2.500, solo cobrarán 1.700. La patronal busca justificar estos recortes por la contingencia sanitaria por la expansión del COVID-19. Cuando un trabajador es despedido de manera injustificada, tiene derecho a 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional, prima de antigüedad, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y prestaciones vigentes que no hayan sido cubiertas. Sí, y no hay mejor especialista que los que están ahí trabajando y ver los modelos de cada sector, cómo se tienen que trabajar. Cada uno de alguna manera es muy diverso cómo es su actividad propia económica. Entonces, bueno, pues nosotros tomaremos en cuenta todas las actividades, no se va a reactivar como dijéramos por decreto todo, ni se va a empezar a una producción como la que se venía haciendo, pero bueno, paulatinamente a lo mejor llegaremos
a lo que antes de este paro se tenía. Los riesgos de migración de industria a otros países son altas, ya que las condiciones económicas que el país está ofreciendo no son óptimas por parte del gobierno federal, según lo declaró la titular de Canacintra. Entonces, si de alguna manera algún inversionista quiere venir o los que de alguna manera están establecidos en el país y quieren migrar hacia otros países, pues bueno, siento yo que como iniciativa privada se puede dar, ¿verdad? Porque realmente las condiciones que el país ahorita está ofreciendo no son las óptimas, lo tengo que decir con mucha claridad, porque lo vemos como día a día es un clima enrarecido por parte del gobierno federal y que de alguna manera pues no hay un diálogo. Para Mega Noticias Durango, Pamela Reina. Y el impacto generado por la pandemia del COVID-19 tendrá que ser costeado básicamente por las empresas, ya lo dijo el presidente, que ellos se rasquen casi con sus propias uñas. De esto nos platicó Luis Aguirre Lang, que es el presidente nacional de INDEX. Nosotros lo apreciamos mucho, nos da mucho gusto recibir esta noticia, aún y con todos sus vaivenes que seguramente estás enterado, sucedieron el día de ayer ahí con el diario oficial, pero independientemente de esto, recibimos con mucho agrado esta noticia, porque bueno, si tomamos en cuenta las proyecciones que da la Organización Mundial de la Salud para el fin de la pandemia, aproximadamente en 2 años, pues obviamente no podemos esperar el sector productivo todo ese tiempo, entonces tenemos que aceptar y adaptarnos a esta nueva realidad industrial, conviviendo con este tipo de medidas de protección y de seguridad en materia sanitaria. ¿Cuántas maquiladoras van a poder estar con posibilidades para arrancar a partir del 1 de junio? Porque también ahí hubo una controversia entre si era el 18 de mayo o el 1 de junio. ¿Cuántas sí van a poder regresar? ¿Y cuánto va a costarles también el capacitar al personal, el contratar más personal? ¿Ya tienen un estimado? Mira, estamos en el sector de la manufactura de transporte, que es lo que se está incluyendo como sector esencial. Ahí entra también el sector que tenemos de la industria aeroespacial, el transporte de carga, automotriz y autopartes. En estos 4 grandes sectores tenemos alrededor de 1,100 plantas de manufactura y casi 1 millón de empleos directos, que son los que estarían reactivándose. Te recuerdo que el día de hoy traemos casi el 60% de los 3 millones de empleos que genera el sector IMEX del país, de la industria de exportación. 2 millones están en casa hoy en día. Entonces, con esto estaríamos prácticamente reactivando una tercera parte más en estos sectores productivos del transporte automotriz, autopartes, aeroespacial y transporte de carga pesada. ¿Todas esas, Luis, regresan al trabajo a partir del 1 de junio o antes? Y te lo pregunto porque, bueno, se venía la presión de los Estados Unidos, de los canadienses incluso, porque ellos pretenden abrir el 1 de junio y necesitan los insumos que produce México antes. Mira, yo creo que podemos operar de manera escalonada y de acuerdo a cómo se vayan estableciendo los protocolos de protección, se vaya capacitando al personal al uso de estos nuevos equipos o aditamentos de protección personal, adecuarse a su nuevo layout de producción, etcétera. Yo creo que podemos ir haciéndolo de manera segura y gradual a partir del 18 al 31 de mayo, como también nos lo permite la publicación en el diario oficial de día de hoy. Tenemos ya sectores de nuestra competencia en Asia que ya están produciendo, y también tenemos clientes que surtir o de clientes de nuestros sectores
que sí son esenciales y así fueron declarados desde un principio en Estados Unidos, que acaban de reaperturar operaciones ahora el 1 de mayo pasado. Entonces, sí traemos una presión para evitar que haya fuga de proyectos, cancelaciones de contratos, que podamos tener acciones irreversibles, ¿no? Luis, hablando de este tema de las fugas de proyectos, ¿ya hay algunas situaciones como estas? ¿Ya presentaron algunos casos en México de fuga de proyectos, de cierre de empresas hasta este momento? Y veía yo el mapa de la República Mexicana en donde pretenden abrir ya a partir del 18 de mayo y curiosamente son puntos cercanos a Estados Unidos. ¿Qué tanta la presión de Estados Unidos jugó en esto para poder reabrir, sobre todo en esos lugares, en esos puntos? Mira, déjame te platico y te pongo el contexto. Esta industria de exportación que representa Index, el año pasado exportó casi 280,000 millones de dólares, 24,000 millones de dólares mensuales. Y es el 80% de las exportaciones fueron a Estados Unidos. Sí. Estas exportaciones de esos 280,000 millones de dólares representan el 65% de las exportaciones totales de México. Entonces, imagínate, somos el primer socio comercial de Estados Unidos por la situación que se está experimentando de la guerra comercial de China y Estados Unidos desde el 2018. Entonces, imagínate la presión que traemos de nuestros clientes en Estados Unidos para estarles surtiendo partes, componentes, productos terminados y subensambles. Imagínate. Con todo esto que nos estás mencionando, la importancia de la industria, de las exportaciones, el cierre, el frenón económico que se ha sufrido, no solamente en México, sino en el mundo, pero hablando específicamente de la industria mexicana, este frenón y hasta ahora una falta de acuerdo con el gobierno federal para apoyos, ¿cómo salir de la crisis? Bueno, nosotros no nos hemos cansado de presentar propuestas al gobierno federal, precisamente para, primero, alinear los sectores esenciales de México con los de Estados Unidos. Les hemos presentado todos los manuales de esos sectores esenciales, como se han implementado en Asia, en Europa, y también se han dado a conocer en Estados Unidos, donde el común denominador son los sectores esenciales de las cadenas globales de valor, precisamente para evitar la disrupción de estas cadenas globales y que permitan mantener la planta productiva para la certidumbre económica posterior al pico elevado de del contagio de la pandemia. Aquí es muy importante poder equilibrar entre los cuidados sanitarios y también el cuidado y la protección de la planta productiva. Y en ambos casos se puede mantener un sano equilibrio porque ya existen protocolos y normas nacionales e internacionales de prevención y de protección sanitaria que nos permite hacerlo. Y lo hemos venido haciendo con casi 1 millón de personas que hoy se encuentran laborando en los sectores esenciales de la manufactura de exportación desde el 30 de marzo pasado. Luis, pero a ver, perdón, Alejandro, porque es que te preguntaba yo, Luis, sobre los apoyos del gobierno, me decías que han presentado propuestas y ¿qué ha pasado? Bueno, afortunadamente el tema del protocolo de protección y de seguridad para los colaboradores de la industria de exportación la tomó muy en cuenta el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hemos estado viendo en los borradores de las guías de protección o el manual de protección para estos protocolos sanitarios que se están dando a conocer para la reincorporación gradual y segura de los sectores productivos en el país, tomaron muy en cuenta estos protocolos y estas propuestas. Sin embargo, seguimos viendo, sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación, todos los sectores esenciales que se alinearían
con los sectores esenciales de las cadenas globales y con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Vamos, del apoyo económico ni hablar entonces. No, esa es harina de otro costal, estimado Francisco, y eso ya nos quedó muy claro que no va a haber. No va a pasar, Luis, no va a pasar. Oye, hablabas de estos sectores esenciales que les falta por verse alineados. ¿Cuáles sectores son particularmente? Mira, tenemos pendiente de alinear, bueno, ahora que ya está cantado el tema del sector de transporte, que ya dejamos, me hace falta, por ejemplo, el sector de confección vestido, que tenemos una importante presencia en el sur-sureste de México, donde tenemos prácticamente parado Yucatán y a Campeche. También el sector electrodomésticos, que el sector de home appliance es un sector esencial en el mundo, porque hoy que estamos todos metidos en nuestras casas, pues obviamente necesitamos aire acondicionado, calefacciones o lo que se va necesitando de acuerdo a las necesidades climatológicas que se requieren en las casas. Sí. Y sobre estos protocolos, decías tú que el IMSS ha recogido parte pues de las ideas que ustedes han dado. ¿Va a haber insumos médicos por parte del gobierno federal para atender estos protocolos, estas plantas y que regresen a la normalidad con sana distancia, con medidas, por supuesto, de protección para el personal? ¿Se ha hablado de eso? Pues no lo dicen, nomás lo establecen como parte de los protocolos de protección sanitaria, pero esos tenemos que proveerlos nosotros en las empresas. Bien. Muy bien, Luis. Rápidamente, ya tenemos que terminar la entrevista, el tiempo de estar en televisión nos lo marca, pero me gustaría hacerte dos preguntas muy breves. Hoy tienes un evento que se llama la Industria Global de México, tengo entendido, en donde es que van a presentar un esquema de reactivación económica y los protocolos de seguridad. ¿Qué concretamente es lo que van a presentar? Y si nos puedes hablar muy brevemente de este programa B2B. Sí, bueno, hoy tenemos a las 4 de la tarde un webinar por Index TV para presentar este protocolo de protección, paso por paso, el checklist, los niveles de riesgo que tengan las diferentes plantas de manufactura, para que en base a esos niveles de riesgo, cuáles son las medidas preventivas y los equipos de protección que deben de utilizarse en nuestras plantas. Paso número 1. Y el punto número 2 es el próximo miércoles 20 de mayo. Tenemos nuestro primer B2B virtual a través de una plataforma tecnológica que desarrollamos en el Consejo Nacional de Index, precisamente de COVID-19, porque con esta reactivación económica y productiva vamos a requerir de muchos suplementos de protección sanitaria y estamos llamando a toda la proveeduría nacional que produzca estos productos y estos insumos para poder estar proveyendo a nuestra industria de exportación. Y poco a poco nos iremos enterando de las repercusiones negativas en torno al COVID-19, repercusiones económicas que sin duda va a ser imposible soslayar. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez ya se habla del quiebre de algunas empresas. Vea usted el panorama en esta entidad. Han transcurrido 2 meses y medio desde que se registró el primer caso de COVID-19 en la entidad chiapaneca y con ello la disminución de actividades y flujo de personas en la vía pública. Con ello los pequeños negocios han sido los más afectados y a más de 2 meses de esta situación ya no han podido seguir solventando gastos ni el pago de salarios. Por ello han decidido cerrar sus negocios. Hoy en día es muy común ver letreros de se renta en decenas de locales, mientras que otros más esperan que el confinamiento termine lo antes posible y así poder reactivar su economía. La situación está realmente complicada, muy complicada. No tenemos trabajo, en nuestro caso que nos dedicamos a los eventos, no hay nuevos contratos, hay cancelaciones, algunos contratos que ya estaban hechos se han pospuesto, no hay cómo pagar al personal. Hemos tratado de reactivar nuestra economía, más sin embargo, pues toda la población se encuentra en la misma situación y pues la prioridad para todos o para la mayoría pues es llevar de comer a la familia. Por lo mismo no existe
la necesidad, en muchos casos, de adquirir un producto o contratar un servicio, en este caso como... Al menos en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística, han documentado el quiebre de al menos 500 negocios, mientras que la Coparmex aseguró al inicio de la crisis de salud que más de 80,000 trabajos de negocios agremiados a la Confederación podrían perderse. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Las reacciones en torno al manejo de esta crisis económica que se vive en el país por el coronavirus no se hacen esperar. Por ejemplo, el senador del PAN, Gustavo Madero, también habló de la nula participación del gobierno federal en el sector económico, sobre todo en los apoyos para las personas que menos tienen. Lo que debemos de recordar es que en materia de salud, de acuerdo a la Ley General de Salud, le corresponde a la Federación la coordinación de todas las políticas sanitarias. Por eso se crea el Consejo Sanitario y el gobierno federal ha dicho que los gobernadores son los que deben de asumir esta responsabilidad. Creo que se está lavando las manos. Quien debe tomar la responsabilidad de manera directa, porque es el que tiene toda la información, es el gobierno federal, la Secretaría de Salud, este Consejo de Sanidad. Y con esto tener más claridad, porque no se están haciendo pruebas. Aquí en México somos el segundo país con menos pruebas que se aplican per cápita en el mundo. Y esto nos está dando unos palos de ciego que no sabemos exactamente el comportamiento real de la enfermedad. Todos son especulaciones, todos son multiplicaciones, pero no sabemos a ciencia cierta en dónde estamos parados. El tema de la salud es la prioridad antes que el tema económico. Senador, entonces, ¿le parece que el gobierno está siendo empático ante la grave situación en la que se está enfrentando la economía de México, todas las industrias y sin duda alguna los trabajadores? Lo que está haciendo es ceder a la presión de Estados Unidos para abrirse, sobre todo en el tema de las industrias que tienen que ver con las exportaciones y que son las cadenas de valor con los Estados Unidos. Allí esa presión, Estados Unidos va adelantado, nosotros vamos atrasados, no podemos tener los mismos tiempos que Estados Unidos, tenemos que esperar un poco más para garantizar las condiciones de seguridad y de salud de nuestros trabajadores y de todos los mexicanos. Oiga, pero está difícil porque si le preguntamos a la industria minera, a la industria automotriz, a la manufactura, pues dicen que en efecto hacen falta tener claros los reglamentos para poder acompañar el proceso de implementación del TEMEC, pero lo reciben como una buena noticia para no perder el lugar en la mesa esos negocios que ya se tenían adelantados en medio de la crisis económica. Sin embargo, es cierto que la gran incertidumbre es si van a poder hacerlo en los estados. Sí, o sea, es que la actividad esta se realiza en los estados, no se realiza en la federación, ¿verdad? En cada entidad. La federación es la que está haciendo los acuerdos con Estados Unidos para establecer las reglas de simetría con lo que son las actividades esenciales y no esenciales. Yo creo que falta todavía más información, más protocolos para garantizar la salud de los trabajadores. Cuando se abran la industria automotriz, aeroespacial, deberá garantizarse el transporte, sobre todo el transporte, el personal, lo garanticen las empresas para que no tenga que ir en el transporte público, porque si no va a ser exponernos a un riesgo de contagio y vienen unos rebotes que van a ser incontrolables. Es más peligroso ahorita cuidar los rebotes, porque si no se va a salir de control. Este problema por el que está atravesando México no es nuevo. Sin duda alguna, la pandemia nos pone en un punto verdaderamente complicado, no solamente a nuestro país, sino al resto del mundo. Pero México ya venía registrando pues, muy poco crecimiento económico. ¿Le parece que estamos arrastrando problemas estructurales desde antes del coronavirus? Totalmente de acuerdo, no lo pudiste haber expresado mejor, yo coincido con eso. México ya venía desacelerándose, tenemos dos tipos de problemas, uno de coyuntura, este gobierno no ha dado la certidumbre, ha dado señales de desconfianza como la cancelación del aeropuerto y la cancelación de Constellation Brands en Mexicali, son dos señales muy preocupantes, y la cancelación también de las plantas de energía limpia, de energía renovable. Estas señales del gobierno federal
se venían viendo desde antes y por eso estaba paralizada la inversión, el empleo y la actividad económica. El COVID viene después y amplifica esta magnitud. Por eso, de toda América Latina, México es el país que más le va a afectar en la falta de crecimiento, en el mayor desempleo y en la mayor generación de pobreza. Eso ya está dicho por el Coneval y también por la CEPAL. Y en seguimiento con este tema que hemos venido abordando a lo largo de la semana, tenemos comunicación con José Antonio Centeno Reyes, es vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de la Canacintra. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, con mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarla. Buenas tardes. Aquí en Mega Noticias TVC hemos hecho una mesa de análisis, un recorrido informativo muy a fondo, unas investigaciones muy a fondo sobre las diferentes industrias que son la potencia económica de nuestro país. Hemos hecho de la industria automotriz, la industria minera, por supuesto la manufactura, y poco a poco comenzamos a observar que el gobierno mexicano ya comienza a emitir algunos posicionamientos respecto a la reapertura económica. Hasta el momento, ¿ustedes cómo valoran estos anuncios que hace el gobierno mexicano para incorporar industrias a las actividades esenciales y esta especie de ruta crítica para reabrir estas industrias? Sí, bueno, yo quiero enfatizar la dificultad para la toma de decisión que el gobierno federal está teniendo. Como muestra de ello, un poco lo que sucedió con la publicación del acuerdo del día de ayer y la publicación del día de hoy, que lo modifica. Y la verdad es que lo entiendo, porque no es una decisión fácil. Tomar una mala decisión o una decisión precipitada por la presión que pueda generar la propia industria, los Estados Unidos y la economía misma, puede generar la complicación del sistema de salud. Entonces, me queda claro que esta es una de esas decisiones complicadas porque si se adelanta más de lo debido, se genera un efecto negativo en el número de casos y si se retrasa un poquito más, se genera un gran número de pérdida de empleos. De manera que aquí el timing tiene que ser perfecto y creo que en ese sentido obedece un poco el recorrer las fechas, que aunque primero se había anunciado que sería el 18 de mayo para las nuevas industrias esenciales, ahora se matizó diciendo que el 18 de mayo inicia el proceso para adoptar las medidas. Creo que es una buena medida, me parece que es una decisión inteligente. Las empresas que estaban completamente cerradas no pueden regresar y abrir sus puertas como si nada hubiera pasado, porque la realidad es que el virus sigue presente y se necesitan tomar varias medidas y varios protocolos y guías de actuación para poder minimizar y que el regreso al trabajo sea en un entorno lo más seguro posible. José Antonio, como lo planteas, digamos que estamos de alguna manera entre la espada y la pared. Es decir, si reabrimos antes de tiempo, pues entonces ponemos en riesgo la salud, pero si no lo hacemos nos damos un balazo en el pie y perdemos muchísimos empleos. Hay que mencionar que México está en el ranking de los 10 países más importantes en proveeduría y los más importantes que tienen en estos momentos son los pedidos pendientes. Estamos en riesgo de perder participación en las cadenas de producción, no solamente de Norteamérica, sino del mundo, de no haber una reapertura. ¿No crees tú que las autoridades tendrían que revisar los protocolos sanitarios de cada una de las empresas para decidir quién sí abre y quién no y cuándo? Sí, de hecho un poco la idea del gobierno es esa, ¿no? Por eso se manejó el tema de incluir ahora 3 nuevas industrias como esenciales, pero no pueden arrancar sin los debidos protocolos de seguridad, de sana distancia, pero eso es más allá de quédate en tu casa. Aquí ya no es quédate en tu casa, aquí tengo que tomar el transporte para llegar y tengo que tener una correlación con mis compañeros de trabajo y en los comedores, en la toma de alimentos y el control de accesos y detectar posibles casos, porque los casos se van a dar. Quiero que eso se tenga muy claro. Se va a regresar a la actividad paulatinamente y se van a presentar nuevos puntos de contagio y habrá empresas en donde haya focos de infección importantes y sobre eso debe de haber un protocolo de cómo actuar. No podemos estar reaccionando de que se dio un nuevo brote dentro de una industria que acaba de abrir y entonces cerremos la industria, porque si no entonces el daño va a ser mayor. Tenemos que tener claro que se van a dar
y tener los protocolos y las guías de actuación para cómo reaccionar en esos casos. Es decir, es inevitable esta ola de contagios, una segunda ola de recontagios, pero ven que va lento el gobierno, que no son certeras las apuestas, porque decías, es una decisión difícil, incluso la publicación que da antier, la que da ayer, incluso la que dan hoy, que van haciendo ahí algunos ajustes a través de la Secretaría de Salud, algunos cambios, algunos apuntes en términos de legalidad, pero es eso que les hace falta una visión y certeza legal sobre lo que están autorizando para que no vengan estas inconsistencias de un cambio un día y un cambio al día siguiente? Pues mira, yo creo que les falta visión, sí, pero también están sujetos a una presión importante. México va unas semanas por detrás de Estados Unidos, digamos, en la línea de contagio. Entonces, cuando Estados Unidos está pensando ya en una inminente apertura, exige, ¿no?, que México lo haga porque forma parte importantísima en la cadena productiva con Estados Unidos y Estados Unidos, muchas de su manufactura no puede, de su industria no puede reactivarse si no está reactivada la manufactura en México. Y esto genera una presión política y una presión económica en los tomadores de decisiones de este país, pero también los mismos tomadores tienen la decisión de salvaguardar la seguridad y la salud de los mexicanos y de los trabajadores mexicanos. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros como empresarios, como industriales, tenemos la misma obligación, y yo creo que aquí debe de caber, más allá de cuando el gobierno permita reaperturar ciertas industrias, los empresarios y los industriales tenemos que ser lo suficientemente maduros de tomar la decisión de cuándo vamos a reabrir nuestras empresas, cuando estamos seguros de que tenemos los protocolos, las guías de actuación, los procedimientos ahora actualizados a la nueva realidad. Porque además esta es una situación que no va a ser temporal. Esto no estamos hablando de un procedimiento especial para las próximas 2 semanas o 3 semanas. Por lo menos lo que resta del año vamos a tener que estar trabajando con esos procedimientos, porque va a ser todavía cuando el virus esté yendo y viniendo. Ya lo vimos en otros países, ¿no? Pero como bien decíamos, de no alinearse estas aperturas de operaciones entre México y Estados Unidos, sí estamos corriendo un riesgo inminente a poder ser desplazados como proveedores. Precisamente por esta razón ustedes habían pedido a la Secretaría de Salud que hiciera una revisión por industria y por rama para que pudieran dar ya inicio a las actividades. ¿Han tenido alguna respuesta al respecto? Sí, se han tenido las mesas de trabajo con la Secretaría de Economía y con los demás actores involucrados, Secretaría del Trabajo y los propios, la Secretaría de Salud y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y precisamente lo que buscamos es hacerlo de la manera correcta. Es clara la necesidad de reactivar la industria para reactivar la economía. Si esta situación sigue así, el daño va a ser muy alto. Sin embargo, lo que se pretende es hacerlo de la manera correcta, ¿no?, de la forma más segura posible, minimizar los riesgos. No podemos eliminar el riesgo de que reactivar la actividad industrial no conlleve un mayor número de contagios. Eso va a suceder. Lo que queremos es que sea a lo mínimo posible. ¿Y hasta ahora de cuánto es este golpe a esta actividad industrial? ¿De cuál es el saldo de pérdida? ¿Y cuánto tiempo podríamos tardar en remontar esta situación para poner un piso de despegue hacia la franca recuperación económica? Pues mira, yo te puedo decir que en el observatorio de MIPYMES que hicimos en Canacintra, nos arroja que el 95.7% de las empresas encuestadas, que son micros, pequeñas y medianas, han resentido durante la fase 3 el paro de actividades, 95%. Y de estas, más del 58% han visto disminuidas sus ventas entre un 70 y un 100%. De ese tamaño es el impacto de esta situación en las pequeñas y medianas industrias de este país. Ante esta situación en la que, por la que atravesamos todos y en la que se encuentra precisamente ahorita la industria manufacturera, tanto Canacintra como Coparmex han hecho pues una alianza industrial precisamente para poder mantener al sector con el suficiente apoyo para sus elementos. ¿En qué consiste esta alianza? Mira, la alianza es por los trabajadores de México, porque a todos los empresarios nos enorgullece el número de trabajadores
con los que contamos en nuestras industrias y es nuestra principal preocupación. Entonces, esta alianza es por los trabajadores de México, por la planta productiva de México, por hacer un esfuerzo adicional de creatividad, de liquidación de inventarios, para no tener que despedir trabajadores hasta en tanto no sea posible. Sin embargo, esta situación pues no puede durar por siempre si no se reactiva la economía o se dan los estímulos necesarios para que esto suceda. Y bueno, finalmente, ¿qué llamado le hacen al gobierno federal ya en esta etapa donde comienzan a darse estos pasos para la reapertura económica, pero donde siguen estas insistencias, sobre todo de los gobernadores, para que haya un acercamiento, una mesa de diálogo con los gobernadores, los gobiernos locales, con los empresarios a nivel federal y también local, para que atiendan estas demandas que están haciendo en este sector? Bueno, los gobernadores en su gran mayoría han respondido de manera muy positiva frente a la necesidad de las empresas de encontrar un alivio para no desaparecer. Creo que es precisamente en ese nivel de gobierno en donde más respuesta positiva se ha encontrado casi en la gran mayoría de los estados. Con el gobierno federal es, como todos saben, donde nos ha costado más trabajo encontrar pues digamos, resonancia con respecto a nuestras peticiones. Canacintra, a través del Consejo Coordinador Empresarial, realizó una serie de propuestas, de 60 y tantas propuestas, para reactivar de alguna manera la economía en apoyo de la industria y de los trabajadores, que son muy claras, que ninguna conlleva condonación de impuestos, ni fobaproas, ni nada de estas cosas que se han dicho, pero sí cosas que nos permitan mantener la liquidez indispensable para poder sobrevivir en estos momentos de crisis. Entonces, el llamado al gobierno federal es eso, es a abrirse al cambio, que no queremos condonaciones, que no queremos dádivas, que no queremos rescates, que lo único que queremos es mantener las fuentes de trabajo abiertas y que necesitamos que el dinero público que hemos aportado los contribuyentes pues ahora se use para que los contribuyentes podamos seguir contribuyendo al gasto público. Si el gobierno federal hiciera caso omiso a este llamado, ¿a qué nos enfrentamos en cuestión de pérdida de empleo, José Antonio? Híjole, pues el escenario es muy feo, porque yo te puedo decir que la estimación, ya tenemos la cifra al mes de abril, ¿no? 5.5 millones, 555,000 empleos perdidos solo en el mes de abril, más de 600,000 desde que inició el tema del COVID, y la estimación, digamos, bastante moderada es que se pueda generar 1.8 millones de empleos. Pero esto es en un escenario en donde, de alguna manera, solo sea por la crisis transitoria del COVID y el proceso que lleve a recuperar. Pero si no se toma ninguna otra medida en apoyo a esto y las empresas empiezan a quebrar una tras otra, yo creo que podemos llegar fácil a 2,5 millones de empleos perdidos, lo cual sería gravísimo. Hasta aquí los especiales informativos de Mega Noticias TVC. Ya sabe que estos contenidos podrá encontrarlos en nuestras redes sociales. Nos encuentra también como @meganoticiastvc en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro portal que es meganoticias.mx. Hasta la próxima.